Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, pertenezco a la Universidad Nacional del Ecuador, UNAE. En esta noche nos acompaña una docente de educación básica. Muy buenas noches. Por favor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Odalis Rodríguez, ¿Cuál es su género? femenino. Muy bien. ¿Cuál es la provincia de su unidad educativa en la cual actualmente labora? El Azuay, ¿Cuál es el cantón de de la unidad educativa? en Cuenca. ¿Y cuál es la parroquia? La parroquia actualmente es de Totoracocha, si no estoy mal. Muy bien, pertenece al casco urbano. Cuénteme, ¿cuál es su titulación y en qué universidad obtuvo su titulación? Mi titulación fue licenciada en educación básica. Esta la realicé en la Universidad de Cuenca. Muy bien, ¿y cuántos años de ejercicio docente lleva usted ya actualmente? Se podría decir que ahora soy una reciente licenciada, entonces la experiencia no es amplia. Podríamos decir que es alrededor de un año y medio. Muy bien, ¿usted actualmente a qué subnivel imparte clases? Tenemos Mm, entre opciones al nivel elemental, al nivel medio y al nivel superior. Actualmente podría decirse en el nivel elemental, es lo que más se acerca. Muy bien, una vez conocido, bueno, a nuestra docente que nos acompaña en esta noche, voy a proceder a pedirle una autorización, ¿sí? Eh, Quisiera pedirle una autorización para yo poder difundir esta entrevista que está hecha por video y audio. Entonces, no sé si tal vez me consiente ese permiso para yo poder difundir con fines académicos. Claro, Muchísimas gracias. Bueno, procedamos entonces a lo que es la entrevista, ¿sí? Tenemos ciertas categorías, ciertas preguntas en las cuales me gustaría que me ayude respondiendo. ¿Cómo considera usted la calidad educativa en el Ecuador? la calidad educativa es una palabra muy ambigua dependiendo del sentido o perspectiva que tenga un docente. Si hablamos en la calidad, en las circunstancias, digamos, en las que los estudiantes reciben la educación, yo podría decir que no es muy favorable, dependiendo también del contexto. Existen escuelas, sobre todo las rurales, las que he podido ver, en el cual la calidad depende mucho, digamos, del ambiente en el que se rodean y lamentablemente estos tienen un muy limitados, digamos, recursos. Entonces, por ejemplo, la estructura física no es la más óptima para aprender. Y no es muy diferente ese, digamos, ambiente de las escuelas urbanas. Hay muchas escuelas que no tienen ni un patio para recrearse, tienen a veces ni los pupitres adecuados. Entonces, empezando desde, digamos, el ambiente físico en el que están los estudiantes, podría decir que ahí ya la calidad de educación ya no es tan favorecedora para los estudiantes. Por otra parte, en cuanto, digamos, al aprendizaje que obtienen los estudiantes por los docentes, también sería algo cuestionable, ya que hay muchos docentes, podría decirse, o sea, es una opinión subjetiva, que siento que están aún con, digamos, prácticas muy tradicionales. Entonces, para lo que se vive hoy en día para los estudiantes, yo diría que la calidad baja, porque esas prácticas muy tradicionales no están aptas para los estudiantes, entonces no aprenden de una forma muy óptima. Entonces, si en cambio hubieran profesores cada vez más actualizados, más metodologías, tal vez esa calidad estaría más arriba, pero lamentablemente la realidad es otra. Entonces, yo podría decir que la calidad del Ecuador no es la mejor, pero también pienso que sí se intenta hacer una lucha porque no sea una calidad muy pésima, digamos. Pero como digo, es algo subjetivo. Bueno, usted nos habla de aquí de algo subjetivo, pero yo le podría plantear tal vez a usted cuál puede ser una alternativa que usted pueda sugerir, por ejemplo, la preparación de los actuales docentes, ¿no? Voy a hablar en mi caso. Yo estoy estudiando para ser docente de educación básica, entonces yo creo que sí fuera muy bueno poder proponer ciertas alternativas para poder mejorar este sistema educativo, los cuales cumpla con los requisitos que se necesita hoy en la actualidad. No sé si tal vez usted tiene así algo pensado, ¿cuál podría ser una solución
o algo que nos ayude a impulsar esta calidad, que por lo más bajo que esté, nos pueda ayudar a subir de nivel? La solución siempre pienso que va a estar en las políticas educativas que se pueda proponer, digamos. A veces no está en manos de algo tan pequeño, sino está en las manos más grandes, que serían las políticas educativas. Tal vez si se vieran, digamos, más capacitaciones. Bien, hay docentes muy antiguos y se entiende que sus prácticas fueron otras o sus enseñanzas para enseñar, pero entiendo que viendo capacitaciones en el que ellos puedan aprender para adaptarse a las nuevas metodologías, que hoy en día yo pienso que sobre todo lo que son las tecnologías, podría ayudar bastante, digamos, en la enseñanza de los estudiantes. Por otra parte, también las políticas educativas que ayuden, digamos, a atender las limitaciones económicas, que es lo más importante, pienso yo, en la educación, porque una educación que no se invierte jamás va a mejorar. Eso de ley. Entonces, si un Estado no invierte y piensa que la educación es un gasto, no va a prosperar, pero en cambio, un Estado que piensa que la educación es la mejor de todas las inversiones, podría mejorar la calidad, digamos, de la educación. Entonces, creería que una alternativa sería por ese lado el, digamos, el posicionamiento político de quien esté, digamos, en la cabeza del país. Entonces, ya sabemos cómo es el pensamiento del actual Estado, gobierno, entonces por ahí hay que cuestionarnos siempre cuando vamos a reelegir a alguien cuál es su posicionamiento en la educación, porque si ve a esta persona como un gasto, jamás va a mejorar la educación. Entonces, podría decir que para cubrir, digamos, esas insuficiencias, es sobre todo lo económico, por la educación, por la estructura, por ejemplo, también los instrumentos de los estudiantes, que son como los libros. Si se ve un gasto, jamás va a mejorar la educación. Cuando algo tan sencillo y tan primordial como un libro no llega tempranamente a las escuelas, entonces ahí hay que cuestionarse un poquito más. Muy bien, ahora nos lanzamos a otro parámetro, ¿no? ¿Cómo cree que se destaca la excelencia de un docente? La excelencia de un docente, excelencia. No sé, me suena una palabra medio ambigua, porque depende de lo que uno tenga, digamos, esa perspectiva de lo que es excelencia. Para mí, la excelencia en la docencia implica que el docente esté bien capacitado, preparado para no solo, digamos, dictar clases. Hay docentes que ya obtuvieron su título, algunos hasta magisterio, en fin, PhDs y lo que sea, pero al momento de llegar a clases no tiene un buen desenvolvimiento pedagógico con los estudiantes. Entonces, para llegar a esa excelencia hay que tener tanto los conocimientos y también la parte práctica, digamos, es saber cómo enseñar esos conocimientos que yo tengo aquí en mi mente, cómo se las transmito, ni siquiera transmitir, cómo se las enseño a los estudiantes, cómo llego a esas cabecitas, porque todos los estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizaje, entonces ahí va la excelencia, digamos, del docente. ¿Qué metodologías él está aprendiendo para hacer que cada estudiante pueda aprender de una manera óptima? Entonces, para ir a esa excelencia, digamos, del docente, pienso que debe primero cuestionarse cómo mejorar su práctica educativa día a día, porque siempre un día en la escuela se puede aprender algo, uno se pregunta, ¿qué puedo hacer con este estudiante? ¿Cómo le puedo hacer que aprenda de mejor forma? Ya. Entonces, primero, hacerse cuestiones pedagógicas, reflexiones al final del día, en fin. Entonces, para ir también a la excelencia pedagógica, pienso que también debe tener los recursos de cómo puede mejorar, digamos, en el aula, porque a veces también depender mucho ay no, la escuela no me da un proyector y yo quiero poner una metodología muy, digamos, apegada a las tecnologías, pero la escuela no me brinda esto. Entonces, también el quedarnos en el no puedo, entonces no se logra nada. Entonces, también a veces si ya hay una motivación, pero una gran motivación por el docente, en donde diga, no, bueno, no me da la escuela, entonces voy a intentar invertir yo en mi propio equipo. Entonces, yo puedo, digamos, invertir en tal proyecto que me va a servir para los estudiantes de este año y el próximo, en fin. Entonces, uno también ver la excelencia, digamos, docente por uno, o sea, no depender siempre también de los demás, porque si uno siempre intenta depender, digamos, de la institución, por ejemplo, o del Estado, a veces no se va a lograr
Gran diferencia. Muy bien. Eh, Tenemos otra pregunta, sería, ¿cree que la educación actual fomenta el espíritu crítico de los estudiantes? Pienso que la educación actual aún le falta reforzar esa parte crítica. Por lo general, lo que he visto en los textos es, o más que en los textos, en cómo imparten los docentes sus clases, es que todo sea a través de la memorización. Entonces, más bien actividades que hagan del estudiante un ser crítico, las he visto muy limitadas. Más las actividades están dirigidas solo a la memorización, a la obediencia, pero no están dirigidas al, ¿y por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello de un estudiante? Cuando un estudiante realiza una pregunta y dice, no, silencio. Entonces, callar esa vocecita de preguntas, que es lo más importante para los estudiantes y para los docentes. Entonces, pienso que no es impulsar a la criticidad de los estudiantes, pero en cambio, si los docentes pusieran más metodologías de la pregunta, que es como la que es, lo decía Paulo Freire, entonces, pienso que ahí podría impulsar más lo que sería la criticidad o el pensamiento crítico de los estudiantes, que las actividades, deberes, tareas que hacen los estudiantes no solo sean por repetición o solo memorización, sino que ellos también se cuestionen por qué hago esto y para qué. Entonces, con esas dos sencillas preguntas, que ellos empiecen a cuestionarse todo lo que les rodea, tanto en su vida cotidiana y como en su vida académica. Muy bien, usted nos había comentado que este espíritu crítico fomenta desde la parte de un docente, ¿no? Dígame usted, en el poco tiempo que va elaborando en una institución educativa, ¿usted ya fomenta el espíritu crítico en sus estudiantes? Sí, ya fomento. A veces no es algo que uno, digamos, la pregunta como la realiza, suena como si uno lo diera, ya, yo te fomenté. A veces hay que hacerles despertar en ellos la pregunta. Por ejemplo, cuando haces una actividad, hacerles, ¿y para qué nos sirve esto? Y que ellos empiecen a preguntarse, ah, nos sirve para esto, también los niños más pequeñitos. Entonces, más que uno hacer que impartir, digamos, que ellos piensen críticamente, les tiene que nacer. Y eso como nace de ellos, depende de la actividad del docente. Si el docente hace actividades en donde ellos se cuestionen, pero ¿por qué? Entonces ahí empieza, digamos, a impulsarse. En este caso, yo pensaría que las estrategias que he usado em, son de parte y parte. Por un lado, en la escuela pienso que los estudiantes sí ya intentan hacerse preguntas por su propia cuenta, no que el docente les hace la pregunta, sino que ellos se cuestionan. Por ejemplo, una actividad, ¿y para qué hacemos esto? Ay, esa es la mejor pregunta que te pueden hacer los estudiantes, porque ellos están preguntando ¿para qué? Pero en cambio también pienso que ese pensamiento crítico a veces también viene de las casas. Entonces hay niños muy curiosos y en donde el hogar es como que, ¿por qué preguntas tanto? Y como tener una expresión así de los padres, es como que les cortó, les limitó esa parte, digamos, de cuestionarse. Entonces, es de parte en parte. Hay algunos estudiantes que ya van aprendiendo en el aula, que en el aula sí están, digamos, sí pueden preguntar sin que alguien les castigue por ello. Entonces, por una parte sí, y por otra parte, algunos estudiantes aún no están tan abiertos a hacer preguntas, porque como que es un miedo, no por el aula, sino que a veces es algo que vienen trayendo desde las casas. O ya entonces podemos decir que va de parte y parte, ¿no? Ya. Ujú. ¿Piensa que la política educativa que rige en el Ecuador es una de las mejores? Y en el caso de que sí o que no, ¿qué podría usted mejorar o qué podría implementar a esa política? La política educativa de nuestro país no me parece a veces la muy adecuada, porque pienso que el sistema es muy burocrático. A veces que un docente intente, por ejemplo, hacer una actividad fuera del aula, por ejemplo, porque piensa que en tal parte los niños pueden adquirir una nueva experiencia. Pero resulta que la política les dice que tienen que llenar tales formularios y tales permisos y tales. Entiendo por seguridad por un lado sí, pero cuando te llenan muchas trabas para que tú no intentes hacer eso, que tú quieres hacer algo, digamos, novedoso, más allá del solo del aula, entonces es como que le limita al docente. Entonces, ¿cómo puede trabajar un docente que quiere, digamos, hacer nuevas metodologías?
nuevas prácticas de enseñanza y resulta que cuando lo quiere hacer, vienen estas políticas y le limitan. Entonces, sí, diría que hay unas políticas educativas cuestionables en el sentido burocrático. También igualmente en cuanto a la infraestructura de los niños, también es cuestionable, digamos, varias políticas, diría yo. Muy bien, entonces, ¿usted qué mejoraría? Lo que mejoraría. Lo que mejoraría es, por ejemplo, una parte del currículo. Hay muchos, digamos, contenidos que se dieron por las políticas educativas que responden, digamos, al contexto. Me parece que algunos contenidos son muy, digamos, que limitan mucho el pensamiento, como dijimos antes, del pensamiento crítico. Hay algunos contenidos cuando revisaba el currículo que no responden realmente al nivel de año de básica que están los estudiantes, por ejemplo. Y además de eso, existe algunas políticas donde hacen del docente un agente así burocrático de solo llenar papeles, de que tiene que estar más concentrado en cómo llenar tales formularios, tales papeles, tales requisitos que le pide la institución, en vez de hacer que ese docente estar más bien centrado en sus clases, en sus planificaciones, mejor tiene que hacer papeles solo para mostrar evidencias, evidencias y evidencias, y la práctica educativa quedó de lado, digamos. Entonces, esa también me parece algo cuestionable. Entonces, para mejorar, yo pienso que se debería, digamos, quitar esta parte burocrática que han dado a los docentes, de solo llenar papeles, registros, evidencias, porque a veces mucha evidencia no sé, aún no estoy segura en qué sentido sirve, si solo es para que llene, digamos, burocráticamente un espacio, porque para la práctica, para la realidad, no sirve. Un docente que solo tiene que llenar las planificaciones porque tiene que mostrar y presentar y ya, o sea, pienso que es algo que no sirve y que solo lo hace el docente por qué hacer, como solo por obligación. Pero en cambio, si al docente le quitaran, digamos, algunas de esas, eh, ¿cómo digamos? Algunas de esas mandos, digamos, que envía la institución, por ejemplo, que vienen desde el ministerio y que más bien haga que el docente se centre en su práctica, pienso que podría mejorar incluso la calidad educativa, que es lo que ya se ha hablado con anterioridad. Muy bien. Eh, ¿Qué piensa acerca de las leyes de educación? Hemos Ya. hablado ya acerca de las políticas, ahora nos centraremos en las leyes de educación. ¿Qué pienso de las leyes? Se me hace un poco ambigua la pregunta en el sentido de que son muchas las leyes de educación, entonces no sé para qué tramo de las leyes, digamos, de educación, entonces no sé si hay como ser un poco más específicos. Claro que sí. Por ejemplo, en lo que es, hemos hablado acerca de los requerimientos que tiene que hacer un docente o los diferentes procesos que tiene que hacer un docente para poder obtener la autorización para poder aplicar en sus clases, ¿no? Por ejemplo, hay leyes que en cierta parte prohíben al docente hacer cosas. ¿Por qué razón? Porque para el Estado estas leyes pues eh, no sirven. Sí, o sea, estas prácticas no sirven para la, para el Estado en sí, ¿no? Entonces, me centraría en la parte de, por ejemplo, para el proceso de enseñanza, o sea, específicamente en la enseñanza que necesita el docente para aplicar en sus clases. Me quedo un poco ambigua, pero ya. Yendo a las leyes, digamos, que hay en las clases, digamos, que limiten, digamos, a las enseñanzas que realiza el docente. Yo, en lo que he podido ver en mi experiencia, es en la educación, digamos, sexual. Por ejemplo, ahí existen muchas limitaciones, digamos, en el docente. Y no sé si esto se da por algo de las leyes, desconozco la verdad, si hay algo donde dice no se puede enseñar, pero he visto que hay muchas restricciones. Las instituciones educativas como que les parece un tema de tabú tocar ciertos temas en la institución, entonces queda totalmente prohibido, por ejemplo. Incluso los mismos textos que da el propio ministerio están llenos de tabús, estereotipos y, en fin,
muchas cosas cuestionables con solo ver una imagen de los libros desde el inicial hasta el bachillerato. Entonces, no sé si es un asunto más bien de leyes. Yo pienso que igualmente sigue siendo parte de las políticas educativas que ya están hechas en el país. Algo de leyes, lo que podría decir es lo referente, digamos, ¿qué podría ser? Lo que existe en el aula, por ejemplo, el cuidado que tiene el docente con el tacto, mejor bien dicho, que tiene el docente con el estudiante. Hoy sabemos y con justa razón que, por ejemplo, un estudiante no puede agredir a un estudiante. Lo sabemos y está bien justificado. Está bien, pero a veces hay unos huecos en las leyes donde, por ejemplo, he visto, un docente no le toca, no le golpea, no le hace nada a un estudiante, no. Pero si por ejemplo, el estudiante se sintió aludido, se sintió puesto en otra situación medio, digamos, problemática, entonces es como que en las leyes ya está en la defensa, digamos, de ese estudiante. Y está bien, pero a veces hay que indagar un poquito más y a veces es como un hueco, pienso que en las leyes, digamos, ver que siempre está en la protección del niño y está bien, pero hay a veces que cuestionar. Yo, por ejemplo, veo una situación que existe aquí en el aula, es que, por ejemplo, hay un niño, o sea, que tiene una situación especial, digamos, porque incluso debe asistir a clases de psicología, no clases, sino sesiones con un psicólogo educativo y un psicólogo clínico. Y digamos que en este vacío legal, o sea, hace que ver al docente como si la docente en este caso del aula fuera la mala, como que si ella le hubiera hecho algo malo y lamentablemente en el aula fue al revés. Yo lo que pude ver, vino quien le pateó, le jaloneó el cabello a la docente, entonces sí fue algo muy terrible para lo que yo pude ver. Y como después vi que estaba la docente en un trámite, digamos, no, no entiendo muy bien, digamos, cuál era el tipo de trámite, pero pude ver que aquí eran los padres contra la docente. O sea, para ellos, los papás, la docente es quien tiene la culpa. Entonces, se me hace un poco cuestionable siempre que en las leyes es obvio que siempre van a tener, digamos, la razón los niños en el sentido de que ellos son la mayor prioridad en la educación, pero a veces hay que ver en qué situación estamos poniéndole al docente. La docente aquí, por ejemplo, no le ha tocado, no le ha dicho nada al niño, pero, por ejemplo, ella, por quererse, digamos, defender, por ejemplo, del niño, tiene que alejarse. Y el niño, obviamente, es un niño, como digo, está en una situación problemática, hace verse como víctima, a pesar de que él está en otra situación, los papás no entienden, digamos, que el niño debe tener, digamos, otro tipo, digamos, de tratos. Entonces, la docente, a pesar de que no haya hecho algo malo realmente, por lo que pude ver, entonces queda como en el papel de villana, como ante las leyes, como obviamente el niño está en su protección. Entonces, más bien aquí se hace ver todo el cargo en contra de la docente. Entonces, eso se me hace un poco cuestionable cuando un niño es quien, digamos, altera esta situación, digamos, de, de armonía en el aula. Entonces, ¿cómo pueden hacer los docentes para decir, no, es que no fui yo, fue él? ¿Por qué? Porque las leyes están ahí, como que hay un vacío, ¿no? Donde siempre el niño es lo primordial, y es verdad, pero hay ciertas situaciones que pienso que hay que analizarlas y no siempre dar al docente de villano. Cuando el docente a veces quiere hacerlo mejor por ellos, mejor termina siendo, digamos, enjuiciado. Entonces, no sé, existen muchas situaciones. Muy bien, muy bien. Entonces podemos decir, o sea, que el Estado no da ese amparo al docente, eh, como puede ser el caso, ¿no? Como usted nos había comentado, que Claro, hay situaciones, claro, es entonces, que existen situaciones también. Obviamente la voz del niño siempre va a ser valiosa, siempre la va a ser, pero en el sentido, digamos, de las leyes, ver a ciegas que el niño siempre va a tener la razón, porque sí, entonces sí hay que cuestionarse un poco y analizar las situaciones para que el docente tampoco salga afectado, porque he escuchado, no estoy seguro si sea en verdad, pero por ejemplo, si un docente es enjuiciado por algo,
a pesar de que tengan una denuncia falsa de un estudiante, por ejemplo, esto en años más superiores, obviamente, ¿no? Pero he visto que esta mancha no se borra del expediente de un docente. Así luego con el tiempo se pueda comprobar que el docente nunca tuvo la culpa de algo y que las acusaciones fueron completamente falsas, igualmente queda como una mancha en el expediente del docente o algo así, entendí también, un caso por ahí. Entonces, pienso que sí deben haber algunas leyes que también protejan a los docentes. Obviamente, los niños tienen, y con justa razón, como digo, para que quede bien claro, siempre van a estar primeros, pero pienso que el docente también debe tener un poco de amparo, ¿no? De Que amparo. se ve siempre como el villano, como que digamos, accidente que exista, siempre va a ser culpa del docente, entonces pienso que sí debe tener un poco más de amparo, al menos en las leyes, los docentes. Por eso es que a veces los docentes tienen mucho miedo, a veces de incluso hablar con los papás, porque ya piensan que ellos los van a demandar. Entonces hoy en día es como que los docentes no pueden hacer algo porque ya tienen como que ese miedo de que no, los papás ya me van a demandar, o sea, es por cosas mínimas, como enviar una tarea, o sea, hasta para eso se enojan muchas veces los papás, no sé. Ok, está muy bien. Actualmente, ¿usted qué métodos de innovación implementa a la hora de dar clases? De innovación, Sí, usted nos había innovación. comentado, por ejemplo, el tiempo digital, ¿no? Y cuando Ujú. usted quiere impartir una clase, pues lo que usted busca es proyectar material audiovisual. Y nos había comentado que en el caso que la institución educativa no disponga, por ejemplo, de un Infocus, usted debería implementar su clase, pero con sus recursos. Entonces, no sé usted qué métodos de innovación implementa al momento de impartir clases. Por lo general es más, digamos, como dice, recursos audiovisuales. Ahora los niños nacen, como dicen, con un dispositivo bajo el brazo, entonces pienso que tener al menos algún recurso audiovisual es, digamos, como más lúdico incluso para ellos, porque a veces cuando quieres contar un cuento, sobre todo ahora estoy con niños más pequeños, necesariamente necesitas de un recurso audiovisual. Si tú, por ejemplo, cuando al comienzo intentaba hacer solo leerle solo el libro, entonces la mayoría se pierde, ya no le interesa, se sienten desmotivados, desinteresados. Pero en cambio, si tú usas un proyector, que es a veces algo simple, a veces, mm, usas y pones los gráficos del cuento para que puedan verlos todos, entonces es como que ya les llama la atención de la mayoría, ya se sienten como más motivados, empiezan a preguntar, ya quieren contar ellos mismos lo que ellos, de alguna situación parecida con la del cuento. Entonces, al menos con algo tan pequeño que a veces es un proyector que solo es mostrar imágenes de forma digital, ya es como algo motivador para ellos o para que muestre un poco más de interés porque están acostumbrados, digamos, a otras tácticas en que solo escuchan, solo deben escuchar, o si ven es solo páginas de libros, pero ellos en realidad cada vez están más acostumbrados a las pantallas. Y a veces no pienso que hay que satanizar las pantallas, así como que, ay, los niños no hay que dejarlos con el celular. No, sino más bien intentar ver qué recursos se pueden aprovechar para que ellos estén. Si es que ellos van a estar con un dispositivo electrónico, decirle a los padres, enviarles algún link. Miren, este juego es muy divertido para ellos, les va a ayudar a, por ejemplo, a grabarse las vocales, a grabarse el abecedario, y les va a ayudar a sumar. Entonces, que ellos también aprendan desde casa utilizando la tecnología de esa forma, y no solo para ver, digamos, que es lo que yo he visto, solo videos, videos y videos sin ningún aprendizaje, digamos. Entonces, pienso que ahí depende a veces también de la casa. Y también, como digo, si es que hay como en la escuela aprovechar ese recurso digital, A pienso que buena podría hora. ser algo más innovador. Muy bien, Pero como entonces hay aquí, algunos docentes, ay, perdón, ¿qué? no, no se preocupe, siga usted, por favor. Y eso decía, como hay algunos docentes que piensan que tienen su edad, no están muy acostumbrados, digamos, o muy apegados a la tecnología. Entonces recurren a lo más tradicional, el lápiz, el papel, y ya, y como que los niños se aburren cada vez más, no se sienten motivados. Y ahí entonces el aprendizaje no es tan óptimo, no es tan, como digamos, motivador.
Entonces, también ahí es otra falla, que a veces están docentes, digamos, muy alejados de la tecnología. En cambio, hay cada vez docentes más actuales, más actualizados. He visto que las clases suelen ser incluso más dinámicas, más motivadoras. Entonces, pienso que los nuevos docentes deben traer esas nuevas prácticas para que llamen el interés de los estudiantes. Muy bien. La educación ecuatoriana prevé de una educación en valores. ¿Usted qué diría con respecto a esto? Que la educación ecuatoriana prevé una educación en valores. La verdad pienso que depende del aula, del docente del aula, porque existen, digamos, instituciones que tienen la asignatura educación en valores, pero a veces no, los valores no es solo una asignatura, los valores es algo que se aprende en todo momento y a veces depende del docente y también, como recalco, también de la casa, porque si un docente, y es lo que yo he visto en el aula, si un docente dice, pero pídame por favor, por ejemplo, los niños, te cuento, me dicen, saca punta, y uno así como, yo al menos le pregunto, digo, perdón, que por favor, ¿qué? O sea, para que vayan aprendiendo, al menos a decir, por favor, me puede dar sacando punta, porque desde ahí empieza. A veces con una palabrita, como llama la otra docente del aula, palabritas mágicas no aprenden en la casa, entonces vienen y tienen que aprenderlas en la escuela. Entonces, cuando al fin se logra en la escuela que pidan, por favor, me puede dar sacando punta lápiz, o sea, un por favor, ya cuando al finmente lo aprenden, llegan a la casa, no entiendo cómo funcionan en los hogares los niños, y se olvidan, para el siguiente día de nuevo otra vez, como obligando, como quien ordenando, de una forma irrespetuosa, y ellas se pierden como los valores, ¿no? Sácame punta, y otra vez. Entonces, la misma historia todos los días, y si en casa no ayudan, los papás no enseñan a ellos también los valores, se puede hacer lo mismo en el aula, porque de nuevo, como digo, se repite la misma historia. Pero en cambio, cuando ya al fin se puede conversar con los papás y decir, ¿sabe qué es un niño? Le falta un poquito reforzar el respeto, digamos, en el aula, entonces, y ellos lo refuerzan en casa, entonces ya se ve una mejoría. Pero si es que en casa jamás van a poner su parte, no se va a verse lo mismo en aula, por ejemplo. A veces un buenos días y algunos niños van aprendiendo desde la casa, porque he visto que algunos papás dicen, pero saluda, dile buenos días a la profe. Buenos días, profe. Y ya uno ya alegra porque al menos saluda. Pero hay otros papás que ni los mismos papás saludan. Entonces, como ellos viendo que sus propios padres no saludan al docente, ellos también lo van a hacer. Entonces, entran y se lo quedan viendo y pasa. Entonces, el saludo también que viene ahí el respeto como otro valor. Entonces, se queda. Entonces, yo pienso que depende a veces del docente, del contexto en el que viven los niños en su casa. Entonces, pienso que los valores en sí que se enseñan al sistema educativo, pienso que falta, porque eso más, es más de parte, digamos, de la sociedad, porque como contenidos, como digo, no es algo que se enseña así nomás. En clases, cuando estaba en quinto de básica una vez, y había una asignatura en valores, y se veía, por ejemplo, el respeto y se ve así en el aula, pero si se ve como una asignatura, no va a funcionar. No va a funcionar porque ellos le ven como algo que hay que grabarse y ya, hasta ahí quedó. Pero en cambio, si tú lo haces como una práctica de todos los días, el respetar, el escuchar a mi docente, que el escucharlo y sin que yo le interrumpa, es algo de respeto ya, una práctica de respeto todos los días. Entonces, pienso que los valores tienen que ser vistos en la práctica de todos los días del año, no solo como una asignatura que a tal hora. Entonces, pienso que los valores en el Ecuador es algo que depende mucho del docente, de los padres y del contexto en el que está en el niño. Y no tanto de los libros, porque como digo, eso queda de lado. Al final es algo que se puede olvidar, pero cuando se lo practica es cuando realmente puede resultar significativo en los estudiantes. Exacto, entonces podemos decir que esta enseñanza va a la par. Eh, los padres prácticamente les enseñan estos valores y ustedes como docentes solamente refuerzan Después, y exacto, y lo claro. van aplicando ya. Entonces, vamos a tomar un breve descanso, sí, y para continuar. Muchísimas gracias.
Después de un breve descanso, retomamos nuevamente la entrevista. ¿Piensa que se fomente la educación inclusiva o se reprime? La educación inclusiva. Pienso que sí se fomenta, bueno, en lo que está, digamos, en lo que es el currículo, los libros de textos, se menciona, sino que hay algo que diferenciar que es con la práctica. A veces puede estar estipulado en las leyes, en el currículo, en los libros de textos, la inclusión de los niños según sus condiciones de cultura, físicas, psicológicas, en fin. A veces la práctica es lo que hace la diferencia. Con que solo esté escrito, digamos, en el currículo que se tiene que pasar en una educación inclusiva, no basta, porque al momento de que un docente, en cambio, hace, digamos, no sigue estas prácticas, digamos, de convivencia y hace, digamos, más bien del niño de lado, entonces realmente no está haciendo una inclusión o que solo haga que el niño esté en el aula y solo haga una simple integración y no más realmente lo que significa la inclusión. Entonces, yo creo que la inclusión se da realmente en la práctica y también depende de las formas de enseñanza del docente. Entonces, yo considero que eso depende mucho de la perspectiva de la educación inclusiva que tenga cada profesor. Si porque he visto casos que ciertos niños tienen, todos de por sí tienen diferentes ritmos de aprendizaje, pero hay algunos que van de una forma más lenta. Entonces, a veces lo que hace un docente, lo que he podido ver es como que ponerlo a un lado y prácticamente segregarle del grupo cuando en realidad debería planificar actividades en donde ese estudiante esté realmente incluido, no solo integrado, sino realmente incluido en la práctica educativa que ejerce el profesor. Muy bien. ¿Cómo usted fomentaría la educación intercultural? La educación intercultural, ¿cómo fomentaría? Sí, correcto. ¿Usted cómo fomentaría la educación intercultural? La educación intercultural. Pienso que supongo igualmente que desde las prácticas, desde el contexto de los niños, poner en perspectiva las diferentes realidades y culturas que tienen los estudiantes. Para eso, obviamente, se puede ver, digamos, la diversidad de cada uno de los estudiantes. Entonces, van haciendo actividades en donde los niños tomen realmente significado de lo que implica la interculturalidad y de esa forma hacer que todos, digamos, eh, no tengan algún tipo de rechazo si es que llega algún estudiante de otra cultura, de otra etnia, incluso de otro, digamos, tipo de sociocultural, porque a veces algunas escuelas, por ejemplo, privadas, a veces llegan estudiantes que llegan con becas o con o algún tipo, digamos, de ayuda económica y no tienen, digamos, el mismo nivel económico que los demás, entonces empieza la discriminación y a veces uno cree que la intercultural es solo la cultura, sino que a veces va más allá de eso. En muchos casos también depende del tipo de contexto en el que están viviendo los estudiantes y eso hay que caer en cuenta que la interculturalidad siempre está latente en todas las aulas, no es algo solo de culturas, es de otra cultura, es de otro pueblo, no, sino que la interculturalidad también va más allá de eso, prácticamente. ¿Qué piensa de la educación junto a la tecnología? De la educación junto con la tecnología. Como había mencionado antes, que esta a veces es innovadora, dependiendo de cómo lo utilice el docente. Para algunas escuelas, bueno, para algunos docentes es, digamos, algo novedoso implementar algunas estrategias relacionadas con la tecnología. Y como decía, siempre depende, digamos, de las infraestructuras que tenga la escuela para promover que la tecnología esté dentro del aula y fuera de ella también.
Entonces, pienso que la tecnología puede ayudar a mejorar las prácticas educativas. No sé si respondí muy bien la pregunta. Sí, está muy bien. ¿Qué le parece el modelo pedagógico? ¿Cuál tipo de modelo pedagógico? Eh, el que usted practique. Lo que uno siempre quiere practicar como modelo pedagógico es el constructivismo. Lamentablemente las circunstancias nos hace caer en el tradicionalismo y es cuando uno llega a casa y se pregunta y reflexiona y uno se dice, esto hice mal, esto fue tan tradicional, a veces uno también piensa, esto fue tan conductista y uno está consciente de que esas prácticas no deberían estar bien, no están bien, mejor bien dicho. Uno siempre tiene que estar como encaminado más, digamos, a un modelo constructivista, pero digamos que a veces las circunstancias, el no haber tenido, digamos, tanta práctica en la universidad para realmente ver estrategias realmente constructivas, entonces nos hace caer de nuevo en este círculo vicioso en la educación, que siempre se fomenta desde hace muchos años el constructivismo, pero lamentablemente hasta el día de hoy yo no he podido ver una sola clase desde observar, yo una clase hecha por algún docente que yo diga, fue muy constructivista la clase. Utilizó un modelo pedagógico, digamos, innovador, bueno, ni tan innovador porque es dicho por varios autores desde hace muchos años. Bien, no he visto realmente que este modelo aún esté implementado en las aulas. Pienso que se sigue volviendo a caer en el conductismo, en donde siempre se les da recompensas a los niños bien portados y a los que son los mal portados, entre comillas, se les castiga, entonces se vuelve a caer en el conductismo o se vuelve a caer en el tradicionalismo, que es aún peor, ¿no? Entonces, yo pienso que el modelo para el que deberíamos ir dirigidos es el constructivismo y yo lo que considero de esto es que siempre hay que reflexionar para ir por ese modelo, hay que reflexionar en la práctica educativa y mejorar las estrategias, los métodos, la didáctica y siempre repensar, ¿no? En los diferentes ritmos de aprendizaje, como decía, que tiene cada estudiante de por sí, lo cual es algo muy complicado. Intentar responder a las necesidades educativas y al mismo tiempo ser innovador y al mismo tiempo que las clases sean constructivistas y no caer en un modelo pedagógico tradicional, entonces es algo muy complicado realmente. Uno quiere ver eso en las aulas, pero lamentablemente no es del todo posible porque a veces la formación que uno obtiene no nos deja ir a ese modelo, lamentablemente. Ya ves también las circunstancias de la escuela, de la familia, de la sociedad en general, entonces realmente se debe cambiar el panorama, el paraguas, digamos, más grande de la sociedad para ir por ese modelo, digamos, que siempre ha deseado uno como maestro seguir, pero lamentablemente volvemos a caer en lo mismo, pero hay que estar conscientes de eso, de que estamos cayendo en un modelo pedagógico tradicional o conductista, e ir cambiando eso y mejorar siempre, porque es lo mejor que podemos hacer, cambiar nuestra práctica y siempre darnos cuenta y reflexionar lo que podemos mejorar para responder a las necesidades de cada estudiante, prácticamente. Muy bien. Y bueno, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué piensa sobre la educación basada en la equidad de género? Lo que pienso sobre la educación basada en la equidad de género es que a veces no se hace realmente una práctica, digamos, de lo que es la equidad de género, ya sea entre niños y niñas. Las prácticas, a veces, por ejemplo, vamos a lo que es educación física. Aún se tienen estos estereotipos. A los niños hay que ponerlos a jugar el fútbol y a las niñas el básquet. Hasta ahora lo veo que lo imparten desde primero de básica, algo donde desde pequeños se forman. Entonces, como que segregar en equipos, en divisiones de niño, niña, ya pienso que no responde realmente a una equidad de género. Por otra parte, cuando he tenido mi formación académica, hacíamos una revisión de los textos que se están usando actualmente, que brinda el Estado para los niños y niñas, y con tan solo ver la primera página, a veces uno se encuentra en cualquier libro, sea lengua, literatura, ciencias naturales, estudios sociales o matemáticas, encuentra en la mayoría de gráficos, ¿no? De cuentos, de un ejemplo de cualquier cosa, encuentra a los gráficos de una niña en la cocina, a veces limpiando,
y a veces de un niño pateando una pelota, la niñita sosteniendo la muñeca. Entonces, con tan solo tener ejemplos tan chiquititos, son las ilustraciones de los textos escolares que brinda el Estado, se puede ver que no hay una equidad realmente, que se brinda una educación basada en la equidad de género. Me gustaría ver más imágenes en donde se vea a una niña pateando la pelotita, al niño jugando con la muñequita, ¿por qué no? Entonces, pienso que aún se debería, digamos, cuestionar lo que se está poniendo en los libros que ven prácticamente todos los niños. Y del mismo modo, cuando vemos un problema de matemáticas, Anita salió a comprar en la tienda tales dulces, etcétera. Que Juanito salió a comprar canicas y así. Entonces siempre se relaciona a los nombres femeninos con ir a comprar, ir a cuidar, incluso en los ejercicios matemáticos, como digo, a los niños relacionados con algo más masculinos. Entonces, ahí se ven como muy marcados los estereotipos de género. Entonces, para que la educación esté basada en una equidad de género, hay que romper esos estereotipos. Entonces, yo pienso que desde ahí parte si es que la educación está basada o no en la equidad. En este caso también depende del docente si quiere romper esos esquemas, esos estereotipos y que realmente sea un docente crítico y diga, cambiemos este problema de matemáticas y que diga con los niños, cambiemos este problema, hagámosle que Anita está pateando pelotas, está haciendo otra cosa que no sea cocinar o comprar o lavar, en fin. Entonces, para que la educación esté realmente basada en la equidad de género, hay que ir rompiendo primero estos esquemas, estos estereotipos. Entonces, empezando desde los libros, como lo decía. Muy bien. ¿Cómo usted fomenta una educación medioambiental en sus estudiantes? Medioambiental. Yo diría que haciendo conciencia, siempre cuando uno hace una clase, tomar conciencia del medio ambiente, y no solo cuando hay proyectos. Por ejemplo, llega el proyecto de reciclaje de la escuela y les dicen a los niños, por ejemplo, en Navidad pasó, van a hacer los niños tener que hacer un pesebre con material reciclado, pero cuando se hace el proyecto realmente no es un proyecto tan, digamos, que ayude al medio ambiente. Cuando en realidad en el aula, cuando los niños están con la mascarilla y se la quitan cada un minuto, están con una mascarilla y al un minuto se quitan y la botan y usan otra, se la quitan, la botan y otra vez usan otras y así usan como 10 mascarillas al día cada uno. Entonces, ahí si el docente deja que eso siga pasando, no está haciendo conciencia medioambiental porque hay un realmente desgaste de residuos. Entonces, si realmente uno, como profesor, desde el aula haría conciencia como que veamos lo que estamos consumiendo, hagamos lo necesario. Por ejemplo, qué es las mascarillas, que es lo más, digamos, cercano a ellos, qué es lo que usan todos los días. Entonces, hacer que esto del medio ambiente no se trata de reutilizar, sino de consumir menos, porque si consumiéramos menos no tendríamos que estar reutilizando tanto y que los proyectos educativos que hace la escuela no estén solo dirigidos para un momentito. Como decía en eso de Navidad, solo el pesebre hecho con materiales reciclados y pasó el tema medioambiental y se lo guardó para el resto del año y continuar con el resto del año escolar. No, sino que más bien hacer de todos los días una conciencia medioambiental y que los niños vean desde sus propios hogares cómo pueden ayudar al medio ambiente, que como decía, no es el que más, digamos, alguien hace causas para salvar el medio ambiente, sino hacerlas, digamos, desde la acción. Por ejemplo, no gastar el agua, como digo, consumir menos. Entonces, no sé, más o menos por ahí va la idea. ¿Cree que la educación apoya las competencias blandas? Pienso que es como son como los valores personales, como la responsabilidad, la resiliencia. Pienso que la educación en sí, siempre digo que hay que separar, bueno, no hay que separar. A veces se separa, digamos, que es una parte de la teoría y otra parte de la práctica. Si en la teoría bien se dice que los estudiantes deben ser responsables, tener más autonomía, intentar ser buenas personas en pocas palabras, pero en la práctica del docente lo hace de forma diferente, entonces depende otra vez, como digo,
la práctica, digamos, del docente. Aquí otra vez un ejemplo, digamos, en el aula. Muchas veces los papás, por ejemplo, de aquí, de los más pequeños, esperan que los maestros sean como, no quisiera usar este término de niñeros, niñeras, en donde cuiden sus pertenencias de los niños, y la responsabilidad de los niños queda a un lado, es decir, estas habilidades blandas eh, quedan desapercibidas, no se motivan a que los estudiantes desarrollen esas habilidades como la responsabilidad, por ejemplo. Entonces, a veces el docente que no motive y caiga, digamos, en lo mismo de, bueno, sí, sí, voy a cuidar sus cosas y no hacerle caer en cuenta a ese estudiante que él, por ejemplo, tiene que hacerse responsable de sus pertenencias desde algo tan básico. Entonces, la práctica educativa no va a ser la forma más óptima si desde pequeño no se aprende esto tan sencillo como es la responsabilidad de las propias cosas, digamos, de cada estudiante. Entonces, pienso que la educación, teóricamente, sí, apoya estas habilidades blandas, pero a veces en la práctica, en la realidad, no se ve tanto, porque también parte de la familia hace que toda la responsabilidad, por ejemplo, que es una de las habilidades, caiga solo en el docente. Y a veces la parte del estudiante quede de lado y que él no asuma algún rol de responsabilidad dentro del aula, por ejemplo. No sé si respondí. Sí, sí, está muy bien. ¿Y qué te le pareció las clases educativas en el tiempo del COVID-19? Las clases. Yo diría que debido a que las clases fueron de forma virtual, estas fueron unas medidas emergentes. No fueron porque realmente se dieran a propósito, sino porque no hubo otra forma de sobrellevar las clases en ese momento que se dio de la pandemia, sino que fue una forma de emergencia de sobrellevar, digamos, las clases. Y para ello la teoría que yo he leído, que he revisado, los docentes no estuvieron, la mayoría, capacitados para realmente brindar clases de una forma integral para los estudiantes a través de una computadora o de un celular, tableta, en fin, de cualquier herramienta tecnológica. Los docentes no estaban tan capacitados para brindar metodologías, enseñanzas didácticas acorde a la realidad que vivíamos en la pandemia. Es por eso que dejaron muchos huecos de aprendizaje. Por eso es que cuando volvimos a la presencialidad, se pudo ver en el aula que los niños tenían muchos vacíos de aprendizaje, algo que los niños de quinta de básica tenían que ya saber, algo que tenían que ya dominar, por ejemplo, como una simple suma, no la podían realizar. La mayoría de niños aún no podían restar. Y es cuando uno se pregunta, ¿qué sucedió? Y yo pienso que ahí es lo que intervino en las clases virtuales. Muchos de los niños no estuvieron en las condiciones óptimas en sus casas, lamentablemente, para poder recibir clases. Cuando yo veía las clases de los estudiantes, en mis prácticas veía que había un caos detrás de las pantallas de los niños, pasaban muchos problemas familiares y ellos tenían que atender las clases. Y al final uno se pone en la posición del estudiante y dice, bueno, es entendible que no haya aprendido mucho alrededor de todo el año. ¿Por qué? Porque todo lo que vivían en sus casas los distraían. Entonces, obviamente la educación no iba a ser eh, digamos, tan de calidad como la que a veces reciben en el aula, en donde ellos llegan a la escuela y ellos están solo dedicados a ese espacio que está dedicado para ellos, para aprender. Pero en cambio, esta educación que se dio en casa tenía que ver ya con factores sociales, familiares, del contexto de cada uno, y eso hizo la diferencia. Es por eso que muy pocos estudiantes pudieron sobrellevar esa situación de emergencia que fueron las clases virtuales y mientras tanto la mayoría se quedó en los huecos de aprendizaje, no pudieron realmente aprender como tenían que haber aprendido porque además los docentes replicaron las mismas prácticas educativas de la presencialidad, la virtualidad. Y no va a funcionar, no va a funcionar. Un docente que quiere contar un cuento en la presencialidad, todos los niños lo pueden escuchar, sí, pero si el mismo docente quiere contar el mismo cuento de la misma forma, sin usar recursos digitales, en la virtualidad, que es en la lejanía, no le va a funcionar, porque los niños prefieren estar viendo al perro, a la mascota, a los padres que están detrás de él, que a lo que está diciendo el docente, algo que realmente no le llama mucho la atención.
Entonces, las prácticas que dieron los docentes fue, digamos, no tan de calidad, podríamos decir, porque no estuvieron tan capacitados para responder a las necesidades que se dieron en la pandemia. Entonces, por eso es que, como repito, hubieron muchos vacíos de aprendizaje al momento de regresar en la presencialidad. Entonces, pienso que lo que pasó de la virtualidad fue algo solo por recurrir debido a la situación, más no porque realmente los docentes estuvieran preparados para brindar una educación a distancia. Muy bien. ¿Y qué le pareció, bueno, con respecto a su valoración, el retorno a las clases presenciales? Al retorno a las clases presenciales. Como, casi como dije en esta pregunta, por ahí va unido. Muchos estudiantes tuvieron vacíos de aprendizaje y eso fue algo muy notorio. Prácticamente al comienzo del año se tuvo que retomar contenidos que se perdieron como hace 2 años, que fue como, digamos, algunos dirían tiempo perdido porque solo se accedía a las clases para no perder clases y punto, pero no realmente para aprender. Entonces, cuando se retornaron las clases presenciales, el docente tuvo que ponerse al día prácticamente con los contenidos de los anteriores años. Entonces, realmente fue algo difícil porque estás perdiendo para el docente tiempo. En ese, por ejemplo, en el primero, segundo, tercer mes, en vez de dar nuevos contenidos a los estudiantes, se tuvo que hacer refuerzos de los contenidos del anterior año, por ejemplo. Entonces, los aprendizajes que tuvieron que haber aprendido en estos, por ejemplo, 3 primeros meses, quedan para después. Y los que iban después, para más después, y se termina el año sin realmente haber visto todos los contenidos de una manera óptima y clara. Entonces se hace todo, digamos, al apuro y los estudiantes terminan por no aprender nada, porque también saturar bastante contenido en tan poco tiempo no ayuda realmente a que se dé un buen aprendizaje en los estudiantes. Entonces es por eso que el regreso de la presencialidad fue un ambiente, digamos, educativo muy difícil. Para todos los años de educación, sea segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, fue muy difícil porque como docente te tocó reforzar temas, no solo de un mes, de 2 meses del anterior año, no, de prácticamente todo el año porque ellos estuvieron en el hogar y no pudieron aprender o no se les quedó claro muchas cosas básicas. Entonces ahí es cuando los contenidos básicos, imprescindibles, fallaron, digamos, o les faltaron a los estudiantes, mientras que los deseables prácticamente quedaron de lado y no se lograron alcanzar a revisarlos en las clases. Muy bien. ¿Y cuál es su valoración acerca del aprendizaje híbrido? Acerca del aprendizaje híbrido, ¿con híbrido se refiere a la educación presencial con la virtual o a qué se refiere exactamente con Sí, él? podríamos tomarle como ejemplo el aprendizaje, como usted lo menciona, o también podemos tomar en cuenta lo que es la enseñanza docente-estudiante, es decir, el estudiante se llena de capacidad para poder aprender por sí mismo, pero con su tutoría, ¿no? Entonces, Ah, como ese usted aprendizaje. guste. Ajá, Ah, correcto. ya, ya. Entonces, en ese aprendizaje pienso que es algo cuestionable, ya que depende, digamos, de las edades de los estudiantes, porque si hablamos de estudiantes de segundo, de tercero, de básica, incluso de cuarto, implica mucho la autonomía de los estudiantes para realmente ellos, digamos, aprender por su propia cuenta y solo tener la guía del docente. Cuenta mucho la autonomía, pero en este caso la autonomía faltó. Los estudiantes siempre han estado acostumbrados a tener todo un proceso, siempre la guía del docente. Entonces, para los estudiantes más pequeños, siempre van a necesitar la ayuda de alguien. En este caso, durante la educación virtual, mm, tenían algunos el apoyo de los papás o la supervisión o la guía de los papás. Lamentablemente algunos padres de familia, su tipo de educación no era, digamos, la más indicada como para enseñar, porque muchos padres no han llegado a tener una educación formal. Entonces es por eso que los niños no podían aprender, porque no tenían realmente una guía directa, digamos, cercana a ellos.
y la guía que tenían, por ejemplo, en la virtualidad, que era el docente, no podía estar ahí todo el tiempo, como es en la escuela, que en la escuela presencial el docente puede estarle acompañando y hacerle seguimiento a los estudiantes en los deberes, en los aprendizajes que van obteniendo. Pero en cambio en la virtualidad no contaban con el docente para ello. Más bien el docente solo le explicaba las tareas e intentaba dar las clases de forma virtual, pero más allá de eso no podía hacer prácticamente nada más el docente. Entonces aquí venían los papás. Y es por eso que digo que la educación híbrida podría ser más, digamos, de los estudiantes con mayor autonomía, o sea, estudiantes más grandes, porque ellos ya son más conscientes, digamos, de las responsabilidades que tienen con su formación académica, mientras que los estudiantes más pequeños aún necesitan un apoyo constante, muy constante de una persona. En este caso, en la virtualidad no se contaba con esa persona que era el docente, sino más bien de los padres, que a veces, lamentablemente, en las situaciones familiares, estos padres no estaban formados académicamente como para poderles enseñar o dirigir a sus niños. Muy bien. Y bueno, vamos con la última pregunta. ¿Cómo calificaría las herramientas de trabajo que el Ministerio de Educación le ofrece? Calificaría como algo que no es suficiente, ya que las únicas herramientas que he visto o que conozco, que he visto que brinda el Estado en sí, son los textos, tanto a veces la guía para el docente y los textos de trabajo y de lectura para los estudiantes. En este caso, pienso que no son suficientes, ya que he visto que en el aula, por ejemplo, la docente debe hacer más allá de lo que está el texto, porque si solo se basara en las clases, solo en lo que dice el texto, no estaría haciendo una realmente enseñanza basada en las necesidades de los estudiantes, sino que a veces como docente tienes que obviamente planificar las clases en base a las necesidades y el contexto de los estudiantes, entonces necesitas hacer nuevo material para los estudiantes. Entonces, los libros, los textos no son suficientes como herramientas que brinda el Estado, ya que estas a veces están como muy limitadas, los contenidos que a veces estos tienen no siempre responden a lo que realmente deberían aprender los estudiantes según el currículo, sí, sino que más bien queda en el docente cambiar, digamos, esas prácticas educativas y a veces necesita más herramientas. Como decía antes, lo que no brinda el Estado, que es más apegado a la tecnología, no hay en las aulas, sobre todo en las escuelas públicas o fiscales. No existe, por ejemplo, lo que es un proyector. Entonces, estas herramientas cada vez más digitales son prácticamente imposibles para algunos de adquirirlas dentro del aula. Entonces, estas herramientas que fueran deseables no van a haber en el aula y estas son como que las más importantes porque sirven para el aprendizaje, sobre todo audiovisual de los estudiantes. Pero en cambio lo que ofrece el Estado son los textos que si bien sí son una ayuda, una guía, no son suficientes. Jamás va a ser solo suficiente un simple texto, una simple hoja, una simple lámina y que el estudiante realice las actividades y ya, no, sino que a veces el docente debe enviar otras hojas de trabajo en el que responda más acorde a los contenidos que quiere proponer en el aula. Entonces, esas herramientas, por ejemplo, faltan en el aula de clases. Entonces, diría que en el sistema no es suficiente lo que brinda el Estado. Muchísimas gracias por permitirnos responder nuestras preguntas. De antemano, muchísimas gracias y una excelente noche. Igualmente.